Bueno, entonces vamos a dar el paso a ver si logramos terminar esto de cinemática. El movimiento en 2 y 3 dimensiones. Vamos a recordar, entonces, el asunto es, en realidad es el movimiento en general en 3 dimensiones. Un caso particular va a ser el movimiento con trayectorias parabólicas, y luego pues vamos a tratar el movimiento en general. En particular, para entender, ahora fijaos, para entender el movimiento en general hay que entender un movimiento en particular, que es el movimiento circular. Es muy importante. Es decir, lo de la aceleración, y ahora vienen términos que tenéis en la cabeza. A ver cómo era, aceleración centrípeta. O sea, ahora vienen conceptos que uno tiene, así decir, aceleración centrípeta, aceleración centrífuga, fuerza centrípeta, fuerza centrífuga. Es decir, ¿cuándo? Esas cosas, ¿no? ¿Habéis visto? ¿Cuándo es? ¿Qué término? Bueno, eso, digamos, sería para mí un deseo. Siempre tengo un deseo, que es que por lo menos terminen distinguiendo en gran medida cuándo, digamos, qué términos se aplican en qué circunstancias, en qué condiciones. Que no está claro, no es con vosotros solo, sino con vuestros colegas y amigos y compañeros y contrincantes de ingeniería industrial. En segundo, es donde uno ve las carencias de ese tipo. Pero que uno se dé cuenta de que no lo ha entendido es menos peligroso. Fijaos, por ejemplo, en este tema que estoy incidiendo mucho. O sea, ya habéis visto que un movimiento muy importante es el movimiento armónico simple, fundamental, pero un movimiento también que es fundamental de entender es el movimiento circular. Entonces, he dicho, todavía aún más peligroso en la vida que no entender algo es creer que uno que lo ha entendido. Y ese es el caso. Por ejemplo, en el movimiento circular, ahora que he dicho, ¿no?, lo de fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, aceleración centrípeta, hay mucha gente que ha estudiado y que cree que lo sabe y no tiene ni idea. Y eso sí que es peligroso. Entonces vamos a intentar aclarar en lo posible, intentaré lo posible que os entre un poco la idea de por dónde van los tiros. Tenéis fórmulas en la cabeza, lo mismo, fijaos cómo estoy pensando en vosotros. Tenéis fórmulas del movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Lo de x igual a x sub 0, más v sub 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Pero luego tenéis fórmulas como, la aceleración esa centrípeta, ¿no?, que a veces creéis que es la centrífuga, pues decís, bueno, es la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, ¿no? ¿Os suena v cuadrado dividido por r? Esa es otra fórmula que os sabéis de memoria. ¿De dónde sale esa fórmula? O sea, ¿de dónde sale el movimiento uniformemente acelerado? Esas fórmulas salen del mismo sitio, salen de entender qué es la aceleración, qué es la velocidad, qué es la posición. Bien, pasemos entonces a escribir cosas aquí. Movimiento en 2D, es decir, en 2 dimensiones me refiero en el plano, en un plano. Y en 3 dimensiones en general. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que dar el salto, fijaos, a los vectores, que los veamos claramente. Antes, la información vectorial de determinadas magnitudes físicas, es decir, que vamos a esto lo tenéis en el tema 3 del Tipler y, por supuesto, en los PDFs que tenemos aquí. Fijaos, aquí tenéis los apuntes del MIT, es un libro, 2D y 3D, cinemática en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, e incluso aquí movimiento circular. Entonces, ¿qué magnitudes físicas vamos a definir? Vamos a definir otra vez la posición, es decir, el desplazamiento, la distancia recorrida, vamos a definir la velocidad. Rápidamente, ahora va a ser más rápido, velocidad media, y a partir de la velocidad media, la velocidad instantánea.
y definiremos pues la aceleración y de ahí pues definiremos la aceleración instantánea. Es decir, la misma serie de magnitudes que definíamos primero en el plano. Vamos a hacerlo. Como siempre, fundamental es el sistema de referencia. Es decir, nosotros nos colocamos, por ejemplo ahí, y decidimos cuál es el origen de coordenadas, cuáles son las direcciones en el espacio que son importantes, decidimos cuál es el origen temporal, si utilizamos ejes cartesianos, un sistema de referencia cartesiano, podemos nombrar los ejes X e Y, entonces tendríamos, pues, por ejemplo, un cuerpo puntual que está situado en esta posición. La posición viene determinada por su vector de posición. R es el vector de posición. Es decir, que si nosotros no ponemos claramente cuál es el sistema de referencia, a mí me podéis decir cualquier vector y me da igual, porque no sé referente a qué estáis hablando. ¿Entendido? O sea, muy importante, os insisto, es esto. Claro, en un sistema de referencia cartesiano tendremos, naturalmente, la coordenada X y la coordenada Y de ese vector de posición. Tenemos vectores unitarios según el eje X y según el eje Y, es decir, que yo puedo expresar R como X por Y más Y por J, o bien simplemente poner las coordenadas X. ¿De acuerdo? Sin más. O sea, que lo único que hacemos es ampliar, es decir, antes solo teníamos la coordenada X, ahora tenemos la coordenada XY, y si lo dibujase en tres dimensiones, el problema, no en el plano, tendríamos la coordenada Z. ¿De acuerdo? Vale. La posición puede variar en el tiempo, es decir, que esto puede moverse. ¿Puede moverse? Pues, por ejemplo, puede moverse de formas muy curiosas. Porque ya uno se harta un poco de, vamos a hacer esto, de dibujar caminos. ¿Habéis visto? Que he dibujado ahí, ¿no? Como siempre a mano. ¿Habéis visto cómo he dibujado un camino ahí? Bueno, aquí también tengo un camino. Por ejemplo, sigue ese camino. También lo podía hacer un camino cerrado, haciendo eso. ¿Sabéis con qué cosas me divierto? Así ya, a partir de este momento, ya siempre que quiera dibujar un camino, que necesitaré, por ejemplo, para trabajos, cosas de esas, o, por ejemplo, en Física 2, ya tengo este pequeño archivo hecho para demostrar, digamos, cuando tengamos que hacer una integral de camino en Física 2, y integrales de superficie en Física 2, e integrales de volumen en Física 2, pues todavía no es el momento. O sea que, por favor, no os asustéis todavía. Ya llegará el momento. Bueno, entonces tengo aquí mi cuerpo y está haciendo esas cosas. Se está moviendo. ¿Cómo de rápido sobre ese camino? No lo sé. Lo único que he hecho ha sido una foto y he visto
cómo es el camino. Es decir, que no significa que se esté siempre moviendo en un sentido, a lo mejor va hacia adelante, luego va hacia atrás, puede hacer muchas cosas. Pero lo que sí está claro es que va a depender del tiempo, es decir, que el vector de posición dependerá del tiempo. Eso significa que la coordenada x depende del tiempo y que la coordenada y depende del tiempo. Así de sencillo. ¿Cuál es el desplazamiento? En un intervalo de tiempo. T1, T2, donde delta de t es naturalmente la diferencia entre los dos. Pues va a ser simplemente el desplazamiento delta de r. Fijaos que utilizo la misma... Pero ahora es importante, ya veis que no olvido el signo de vector aquí. Delta de r será simplemente r en t sub 2 menos r en t sub 1. ¿De acuerdo? En 3 dimensiones, por ejemplo, esto. Ahí tengo mi camino, ¿no? Vuelvo otra vez al principio. ¿Veis la partícula? Bueno, que es en 3 dimensiones. Vamos a ponerle un poco más difícil la cosa. Esto era x, en y para acá, nada ahí, z... He cambiado un poco el asunto. Claro, ver en 3 dimensiones no es fácil. Aquí hace esta cosa rara en un intervalo de tiempo. Habéis visto que con qué estoy jugando para dibujar en este caso la trayectoria, simplemente con las coordenadas x y z. O sea que es un archivo parecido al que tenía en una dimensión, simplemente triplicado. A ver, aquí, un segundín. Así, quieta y parado. Bueno, aquí tengo mi intervalo. Este no me quedó al final muy allá, pero bueno, lo puedo usar todavía. El punto negro, ¿lo veis ahí? Vamos a hacer un poco más pequeño. El punto negro es el origen de coordenadas. Los ejes cartesianos los estáis viendo en el cubo, donde es el x, ¿no? La dirección x, y hacia adentro, z, están marcados. ¿Los veis, no? Esos son los ejes cartesianos. Y el origen está aquí en este punto. Tengo el intervalo de tiempo t1 entre t1 y t2. Este es el vector en rosa. No sé si veis algo mal, me lo decís. Yo lo veo perfectamente aquí. En rosa tenemos aquí el vector de posición en el instante t1. Y vamos a escoger por aquí, que se vea un poco mejor. Por ahí, vamos a ver. Es decir, en menos 4 segundos. Y en t igual a 2,7 tengo este otro vector de posición. ¿Cuál es el vector de desplazamiento? Pues el que va desde aquí hasta aquí. Este vector, que estoy yo marcando aquí con el ratón, es el vector de posición, es el vector de desplazamiento en el intervalo menos 4, 2,7 segundos. Entonces uno mira y dice, anda, pues qué bien. Dependiendo de cómo sea el intervalo, pues tendremos... ¿De acuerdo? Es el vector que va desde el punto inicial, desde el instante inicial, hasta el instante final. Vale. Ahí lo tenemos. Otra vez viene el asunto. La distancia recorrida
Este es un vector. En el intervalo dado. En este intervalo. ¿Qué tipo de magnitud es? Esto es un vector, la posición, el desplazamiento, la distancia recorrida es un escalar. Vamos a llamarlo delta D, la misma notación que utilizaba en el caso de en una dimensión. Y ahora, ¿cuál es la relación que hay entre la distancia recorrida y el módulo? Y el módulo lo mismo que del desplazamiento. ¿Habrá una relación entre ambos? La distancia recorrida es un escalar y además es siempre positivo, ¿no? O sea, que son como mucho cero. Positivo cero. Si no se mueve, no recorre nada, evidentemente, pero negativamente no va a recorrer. A ver, ¿cuál es? La distancia recorrida siempre será... que el módulo del... Veremos que se va a cumplir lo mismo que en una dimensión, que cuando el intervalo lo voy haciendo cada vez más pequeño, entonces veremos que esto sí se cumple, justo cuando el intervalo es infinitesimal, es decir, cuando no me da tiempo ni siquiera prácticamente a moverme, es decir, no puedo cambiar de opinión entre medias durante el intervalo, entonces sí son iguales, pero si es un intervalo finito no son iguales. Bien, distancia recorrida. ¿Qué teníamos más? La velocidad media. Bueno, ¿qué habrá que coger para, por ejemplo, si quiero calcular esto? ¿Tenéis alguna dificultad? Si tengo la coordenada x, tengo la coordenada y, no va a ser la raíz cuadrada, ¿no? Una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado, simplemente. La velocidad media la vamos a definir en ese intervalo, T1 y T2, ¿como qué? Simplemente el vector desplazamiento dividido por T2 menos por supuesto las unidades, sí es vectorial pero tiene unidades, es el metros dividido por segundo. Es decir que en este caso, o sea que es un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector desplazamiento. Si yo me fijo aquí evidentemente, teníamos aquí, este era el vector desplazamiento, el vector velocidad media tendrá la misma dirección y el mismo sentido. ¿Cómo se hace la velocidad instantánea? Pues, nudo latazo, es simplemente hacer el límite. En un instante t, tendremos que hacer el límite cuando delta de t tiende a 0, delta de r dividido por delta de t. Muy bien, es decir, la derivada de v con respecto al tiempo. La derivada de r, perdón. Del vector de posición con respecto al tiempo. ¿Y qué dirección? Ahora viene una cosa muy importante físicamente, que es, ¿y ese vector qué dirección tiene en el espacio? Y dice, pues vamos a ver, vamos a jugar. Voy a escoger, Sí, aquí no puedo jugar con el ratón, es solo con esto. Voy a coger por ahí. ¿Veis ahí una línea de puntos, no? Esa línea de puntos es la dirección tangencial a la curva en ese punto. Entonces, lo que vamos a demostrar gráficamente así un poquitín es que cuando hago tender yo t sub 2 hacia t sub 1, resulta que el vector, este desplazamiento, tiende a tener la misma dirección que la línea punteada esta. Ahí justo. Vamos a escoger otro punto.
que uno puede jugar, lo puede ver, intentar ver desde otra perspectiva, pero en definitiva, claro, la longitud del vector, como es el vector desplazamiento, naturalmente tiende a 0, pero la dirección es la dirección tangencial, sí. Pero esto es muy importante, ahí se falla más que una escopeta de feria. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo mismo que decir cuál es la velocidad media. Ya habéis visto, se falla más que nada. Bueno, una tontería, pero se falla. Pero esto es muchísimo más importante que eso. El vector es siempre, ya veis que lo escribo más grande, tangente es siempre tangente a la trayectoria. ¿Entendido? Es decir, que en una trayectoria circular, pues uno dice cuál es la dirección tangencial al asunto, esa dirección tendrá el vector velocidad siempre. Nunca puede apuntar en otra dirección. ¿Está claro? Bien, la aceleración, pues la aceleración media, volvemos a otra vez el mismo rollo, en el intervalo t1 y t2, tendremos entonces una velocidad v1, v en el tiempo t sub 1, v en el tiempo t sub 2, lo que tendremos pues será delta de v dividido por delta de t, es decir, v sub 1, T sub 1. Claro, aquí estáis viendo entonces que como hay sumas y restas de vectores, hay que entender que cuando uno tiene que sumar y restar vectores, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Coger las componentes cartesianas y sumarlas, no tiene mayor dificultad. Y la aceleración instantánea, ahora viene otra cosa físicamente, o sea, ya veis, esto viene de las matemáticas, pero quedarse con la idea. La velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Eso, ¿quién lo dice? Lo dicen las matemáticas. O sea, que no creáis, lo dice esto. ¿Entendido? O sea, que es inseparable. Demostración. Ya lo habéis visto. Tan sencillo. Uno lo va haciendo tender un punto hacia el otro y no sale eso. Y ahora veremos en la aceleración instantánea. La derivada del vector velocidad. Es decir, que tenemos expresiones que son similares. Por supuesto, tendremos, por ejemplo, para la velocidad tendrá una componente x, una componente y, voy a dejarlo en el plano, y una componente z. Estas componentes, vx y vi, ¿cuáles son? Derivar un vector, o sea que aquí estáis viendo, estoy derivando un vector. Si sabéis derivar un escalar, sabéis derivar un vector, es simplemente derivar cada una de las componentes. En este caso será simplemente la derivada de x con respecto a... Así de simple. Uno coge, deriva las componentes y tiene ya las componentes del vector velocidad. ¿Está claro? Y en el caso de la aceleración, pues tendremos otra... Fijaos que es la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces. Es decir, que tendremos ax por y en el plano, ay por j, y esto va a ser simplemente la derivada de la componente x de la velocidad, la derivada de la componente y de la velocidad, que es naturalmente la derivada segunda de la componente x con respecto al tiempo dos veces, y esta es la derivada segunda. Así es. ¿De acuerdo? Lo podemos poner. Yo pongo muchas veces lo de los 3 para poner las componentes vx, vi, ax y a, y a z. Vale, y ahora viene lo importante aquí de decir, ¿qué información? O sea, realmente eso de la derivada de la velocidad con respecto a tiempo, ¿qué es? Está chupado aprendérselo de memoria. Derivada de v con respecto a t, ¿qué significa eso?
Ahí viene el problema de la física. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? La aceleración nos está dando información acerca de cambios en el vector velocidad. Y en un vector, ¿qué puede cambiar? Puede cambiar su dirección y puede cambiar su módulo, su longitud. Ambas cosas pueden cambiar. Incluso una puede quedar sin cambios, constante, y la otra cambiar. ¿Entendéis? Por ejemplo, movimiento circular uniforme. Yo sigo una trayectoria, empiezo a dar vueltas aquí, una circunferencia, y voy siempre con la misma, para vosotros, con la misma velocidad. Fijaos, ahí donde viene lo del movimiento circular uniforme. ¿Es eso correcto ya simplemente cuando uno dice el movimiento circular uniforme? Es un movimiento en el cual tú sigues la trayectoria, ya sabes cuál es, información acerca de la trayectoria, una circunferencia. Lo de uniforme, que la estás recorriendo esa circunferencia con velocidad constante. Eso estrictamente no está bien dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque está cambiando la dirección. Por lo tanto, hablar de que velocidad es constante, ¿por qué se dice a pesar de eso? Porque mentalmente lo que estamos pensando es en el módulo de la velocidad. Movimiento circular uniforme es un movimiento cuya trayectoria es circular y se recorre con un módulo de la velocidad que es constante. ¿De acuerdo? Es decir, que uno piensa, no cambia la velocidad, uy, qué equivocado estás. ¿Tiene aceleración? Por supuesto que sí. Claro que tiene aceleración no nula. ¿Entendido? Siempre entonces, fijaos, siempre que tengamos una trayectoria curvilínea, entonces la aceleración va a ser distinta de cero. Bueno, se puede dar un caso muy particular, muy pillado, que no quiero ahora decir, sigo una trayectoria circular, o digo una trayectoria curvilínea, por ejemplo, sigo esta trayectoria, por ejemplo, pensad que la estoy recorriendo de esta manera. Aquí tengo mi sistema de coordenadas. Sería posible que la aceleración fuese cero, incluso con esta trayectoria, pero es un caso muy particular. Es un caso en el que yo me estoy moviendo con cierta velocidad y llega un momento en el que me paro a mitad de camino. ¿De acuerdo? Y en ese caso puede darse, si me paro con ciertas condiciones, puede llegar a darse el caso de que la aceleración sea cero. ¿De acuerdo? Pero es un caso que ya discutiré más adelante. En general, para vosotros, la idea general y correcta, o sea, no busquéis cosas raras, es, yo veo este camino y digo, la aceleración es distinta de cero. ¿Por qué? Porque si sé que la velocidad es tangente a la trayectoria, es decir, que en este punto tendré que la velocidad tiene esta dirección, en este punto tiene que tener esta dirección, en este punto tiene que tener esta dirección. No sé del camino, ¿os dais cuenta? Yo tengo información, tengo parte de la información, yo sé cómo es la velocidad, no sé si se mueve muy rápido o muy lento, porque es una foto, no es una película, es una foto. Es decir, la longitud del vector no lo sé, y no sé si se está moviendo, bueno, ahí he puesto flechas, no sé si se está moviendo en un sentido o en el otro, en general, si solo tengo la forma del camino. Pero sí sé una cosa, que es siempre tangente a la trayectoria. Por lo tanto, al ver esas rectas que cambian de dirección, la aceleración va a ser ¿entendido? En el caso, fijaos, en el movimiento en una dimensión, en el movimiento rectilíneo, lo que teníamos era algo muy curioso, que era, ¿había cambios en la dirección del vector velocidad? No, siempre tenía la misma dirección. Por lo tanto, la aceleración en el caso particular, en una dimensión, en el movimiento rectilíneo, los cambios
digamos, si la aceleración es no nula, significa que había cambios en el módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? Bueno. Nos quedan 3 minutos. Vamos a un caso particular, por lo menos dejarlo enfocado. Vale, escribo. Y muy conocido por vosotros, que son las trayectorias parabólicas. Esto es un caso de movimiento uniformemente acelerado. Es justo. Bueno, entonces nos dicen la aceleración es constante. Bueno, por ejemplo, A es G, o sea, la gravedad, la atracción gravitatoria. Y como teníamos en una dimensión, vamos a tener en 3 o en 2 dimensiones. Los 2 tipos de problemas. Vamos a tener 2 tipos de problemas. En este en particular también. Vamos a tener, nos dan como información la trayectoria, es decir, nos dan R de t y nos piden hallar V de t y A de t. Vale, esto es, como habéis visto, derivar y derivar. Segundo tipo de problema, que es, me dan la aceleración y la cosa es hallar la velocidad y la posición. El problema va a ser integrar. ¿Integrar cuántas veces? Quiero decir, en un paso es integrar una vez, pero para cada una de las componentes. Es decir, que en general tendremos 3 integrales escalares y aquí 3 también. Para cada una de las componentes tendremos que integrar. Fijaos que al derivar tengo que derivar para la componente X, para la Y, para la Z, pues naturalmente me va a pasar lo mismo cuando quiera ir en sentido contrario. Al integrar necesitaré más información, aparte de la aceleración, es decir, que no es un problema exactamente el mismo, sino que necesitaremos, nos dan la aceleración más, y ahora lo dejo, que son ya las 12, condiciones. Es decir, me tienen que decir cómo es en un instante la posición y cómo es en otro instante la velocidad. El vector de posición y el vector velocidad. Tengo la aceleración, tengo la posición y tengo la velocidad y hallo la trayectoria. Eso es lo que se hace al lanzar satélites. Tengo la posición desde donde lo lanzo, Cabo Cañaveral. Tengo la velocidad con lo que lo lanzo, la tengo. Sé cuál es la aceleración gravitatoria. ¿Cuál es la trayectoria que va a seguir ese satélite? Se integra, por eso se dice, se integra el problema. Y eso es lo que voy a hacer primero con el caso este particular más sencillo. Voy a integrar cuando A es igual a G. Y luego pasaremos a otros problemas con movimiento que no va a ser constante, la aceleración.